Bueno, en primer lugar, muchas felicidades a las mamás. Muchas felicidades, que realmente hayan pasado muy, muy lindo en este día especial con sus seres queridos, acompañados y sabiendo que tienen un propósito muy hermoso dentro del plan de Dios. Ser mamá. Son como el corazón de la casa, el que trae oxígeno, aire y amor. Así que el Señor les bendiga a mis hermanas que ya son mamás y que hayan disfrutado realmente de ese día. Y con este mismo gozo y con esta misma alegría, llegamos, hermanos, al final de esta preciosa y sublime epístola. La epístola del apóstol Pedro a las iglesias. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos enseñó y nos mostró por medio de su experiencia y de lo que el Señor puso en su corazón, que el tema de toda la carta es la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, aquel que quita y quitó el pecado del mundo. Él es, hermanos, nuestra justicia. Él es, hermanos, nuestra santificación y también Él es nuestra esperanza gloriosa. Hermanos, antes de ir al texto de esta mañana, me gustaría que podamos reflexionar en una pregunta para introducirnos a lo que el Señor nos llamó en esta mañana. Hermanos, quiero que escuchen bien esta pregunta. Es de vital importancia para la continuidad del mensaje. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos? ¿Por qué el Señor permite que pasemos por circunstancias difíciles que producen dolor y angustias en nuestros corazones? Pensemos un poquitito en el día a día. Pensemos a veces en los conflictos laborales que podemos llegar a tener y cómo eso afecta a nuestras emociones. Pensemos en los conflictos matrimoniales y cómo eso también trae un desgaste en nuestros corazones. Imagínense las enfermedades que trae esa inestabilidad, esa angustia a nosotros. Hermanos, la iglesia primitiva a quien fue dirigida esta carta no estaba exenta de esta situación. Ellos también sufrieron por causa del evangelio. Ellos también experimentaron dolores en la familia, divisiones en la familia, porque muchos se convertían a la fe cristiana. Imagínense los jóvenes e imagínense las congregaciones de esa época sufriendo el maltrato y siendo completamente menospreciados por la sociedad de aquella época. Como bien sabemos, era una sociedad hostil, era una sociedad peligrosa, era una sociedad idólatra. Y los cristianos rechazaban todas esas cosas y por causa de ello, la sociedad los rechazaba también. Sin embargo, Dios por medio de su palabra nos va a llevar a un buen puerto. A través de esas circunstancias, Dios nos lleva a la experiencia mística que tenemos con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios crezca en nosotros. Para que la humildad del Hijo de Dios sea también nuestra humildad. Y todos juntos, en amor y en gracia, permanezcamos firmes en la fe. Vayamos a su palabra. Primera de Pedro. Capítulo 5, desde los versos 5 al 14. Primera de Pedro, capítulo 5, desde los versos 5 al 14. ¿Tenemos? Dice su palabra. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida justamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta mañana, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, está llamando a la iglesia a una experiencia real y verdadera con Jesucristo. El Espíritu Santo, en esta mañana, nos llama a la verdadera justicia, a la justicia que se ha manifestado plenamente en la cruz del Calvario. Esa justicia es la justicia de Cristo, que es para salvación a todos aquellos que creen en su nombre. Es santificación para la iglesia y glorificación para nosotros en el establecimiento glorioso de su reino. Y a causa de Jesucristo y por Jesucristo, ahora el apóstol Pedro nos infunde aquellas enseñanzas que él mismo recibió de su maestro, el Señor Jesucristo. Hermanos, es de vital importancia que todos nosotros podamos entender que estamos en un proceso de santificación donde Dios, por medio de su palabra y por medio de las pruebas, está infundiendo y formando en nosotros la vida de Cristo. Y a través de su palabra y de las circunstancias dolorosas de nuestras vidas, Dios está llevando adelante su obra. Vamos a estructurar en esta mañana en 3 partes nuestro texto. Es un poco largo, pero no se preocupen, no va a ser muy extenso. Los primeros 3 versos, del 5 al 7, vamos a hablar del revestimiento de humildad, revestidos de humildad. Desde los versos 8 al 11, vamos a hablar de firmes en la fe. Y del 12 al 14, vamos a terminar con los saludos finales. Hermanos, el texto comienza hablando a los jóvenes. No se olviden, Dios quiere que podamos tener la humildad y la fortaleza que proviene del Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro empieza hablando a los jóvenes. Y le dice a los jóvenes, jóvenes, estén sujetos a los pastores de la iglesia local. ¿Por qué Dios ha diseñado esto? ¿Por qué los jóvenes tienen que estar sujetos a los pastores de una iglesia local? Porque los jóvenes tienen demasiada energía. Porque los jóvenes tienen demasiada fuerza, lo cual no es malo. Dios ha establecido eso. Pero esa fuerza, esas emociones profundas deben apuntar a la voluntad de Dios. Deben ser dirigidas hacia la voluntad de Dios. Y es allí donde entran los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia son como esos jinetes que llevan al caballo a buen huerto. Jóvenes necesitan de los pastores. Imagínense un joven que se enamora. Todos los que fuimos jóvenes, ¡ay, qué nostalgia! Todos nos enamoramos. Y yo me enamoré como 3 veces de personas
de mujeres que no eran cristianas. Imagínense. Y muchos jóvenes a veces se enamoran y se enamoran y se enamoran y empiezan a tener una experiencia amorosa, lo cual no es malo, pero debe ser bajo los parámetros que Dios estableció. Y ahí entran los ancianos, entran los pastores a poder llevar eso a buen puerto, a que eso sea para la gloria de Cristo. Hermanos, jóvenes, yo fui joven, cometí muchos errores con mi hermosa esposa que está allá. Y esos errores que a veces nosotros cometemos, yo no quiero que cometan mis hijos. Y esos mismos errores tampoco quiero que ustedes jóvenes cometan. Jóvenes, ustedes se van a vestir de humildad si ustedes mismos, por la gracia de Dios, deciden mirar a los ancianos y sujetarse a ellos. Porque los ancianos pasaron por esas circunstancias y los ancianos entienden en plenitud lo que ustedes están viviendo y ellos les van a ayudar a encaminarse hacia la voluntad de Dios. Y yo personalmente estoy muy contento con los ancianos que tenemos, doy testimonio público de eso, que Dios levantó a 2 hombres ¿para qué? Para que los jóvenes puedan ir a buen puerto. Y debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y ser agradecidos. Porque por medio de ellos, Cristo es dispensado a la iglesia. Porque pasan tiempo a solas con el Señor para que eso ahora sea un contagio o que eso contagie a toda la congregación. Así que jóvenes, sujetaos a los pastores de una iglesia local para que por medio de ellos puedan experimentar el gozo de lo que es la voluntad de Dios. El gozo de un noviazgo cristiano que apunta a un matrimonio cristiano. El gozo de trabajar, el gozo de que aprendan a sujetarse a los padres. Otro problema de los jóvenes es que son autosuficientes o se creen autosuficientes a tal punto que a veces menosprecian a sus padres, diciendo, ¿qué es lo que vos me vas a enseñar a mí? Vos sos del viejazo. Jóvenes, por favor, tengan esta predisposición y sujétense a los ancianos. No lo digo yo, lo dice Pedro, y Pedro estuvo con el Señor. Ahora Pedro continúa su discurso. No solamente quiere hablar a los jóvenes, sino que ahora quiere hablar a toda la congregación. Y dice, toda la congregación sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Hermanos, cuando el apóstol Pedro habla de ser revestidos de humildad, podríamos decir que la sumisión es la expresión de esa realidad interna. La humildad es algo que Dios está forjando en cada uno de nosotros y ahora nosotros debemos apropiarnos de esa realidad por la fe en Jesucristo. Nosotros debemos revestirnos de humildad. Y seguramente el apóstol Pedro tenía en mente a los trabajadores de aquella época, a los esclavos de aquella época, que cuando tenían que servir a sus amos, se ceñían con un manto. ¿Se acuerdan en Juan 13? El Señor Jesucristo se ciñó de ese manto, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Porque el Señor, que es el Rey de Reyes, el glorioso Cristo, descendió hacia nosotros para servirnos y salvarnos. Él se revistió de humildad y ahora nosotros, toda la congregación, se debe revestir de la misma humildad de Cristo para que aprendamos a trabajar en sumisión unos a otros. Jóvenes, revístanse de humildad. Ancianos, revístanse de humildad. Y todos nosotros, partes de la congregación de Jesucristo, revistámonos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Imagínense que estamos en un campo de batalla y allá está el enemigo y yo estoy acá con mi pistola y de repente veo que de allá
En el lado contrario está Dios. Imagínense, ¿voy a perder o voy a ganar? Hermanos, qué triste sería que Dios esté del lado contrario. Pero en la iglesia, Dios está de nuestro lado. Y Él dispensa gracia en Jesucristo a todos aquellos que se revisten de humildad. Hermanos, en este verso 5, nosotros podríamos decir que vemos la meta del cristiano, el objetivo del cristiano. ¿Cuál es? Ser humildes. Ayer tuve una especie de concierto, me fui a tocar en un lugar, a San Bernardino. Y mientras me estaba yendo en el auto, vi, no sé cómo se llaman, esas aplanadoras que hacen que el asfalto sea plano, ¿verdad? Y hermanos, Dios quiere aplanar nuestro orgullo para que seamos humildes como su Hijo Jesucristo. Así que el objetivo de la vida cristiana es ser humildes y mansos como nuestro Señor Jesucristo. En los versos 6 y 7, hermanos, ahora vamos a ver el método, ¿ok? El objetivo está en el verso 5. Pero la forma en cómo Dios va a llevar adelante esto se encuentra en el verso 6 y 7. Miren, comienza el texto diciendo: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, esa palabra humillaos hace referencia a que nosotros tenemos que dejar que Dios aplaste nuestro orgullo. Que Dios obre por medio de su Espíritu aplastando nuestro orgullo y no resistir a la obra del Espíritu Santo. No entristecer al Espíritu Santo. No apagar al Espíritu Santo teniendo una mala actitud para con Dios y para con los hermanos. Humillaos. Yo no me puedo humillar a mí mismo, pero yo sí puedo resistir a la obra del Espíritu Santo. Dios es el que está afligiendo a su pueblo para que salga el orgullo de su corazón. ¿Acaso no hizo eso Dios con su pueblo? Deuteronomio 8. Yo mismo os afligí. Yo mismo os humillé para que el orgullo desaparezca del pueblo de Dios. Así que, hermanos, dejemos que Dios obre. No tengamos esa actitud negativa que a veces nos caracteriza, sino que vayamos en humildad a nuestro Señor. Y una de las formas en la que Él hace es por medio de su palabra. Porque por medio de su palabra el Espíritu Santo obra y nos hace entender la frase que Pedro dice ahí. Por medio de su palabra yo entiendo que Él es poderoso y yo soy débil. Yo debo humillarme delante de Él porque Él es el gran yo soy. Y nosotros somos grandes pero pecadores. Redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a profundizar y a conocer a Dios por medio de las Escrituras. Dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque es por medio de la doctrina de los apóstoles que yo entiendo quién es Dios, que yo entiendo quién es su Hijo y que yo entiendo quién es el Espíritu Santo, y por medio de su palabra yo entiendo la obra preciosa de salvación que Él ha efectuado en cada uno de nosotros. Él es poderoso, nosotros no. Y la misma Escritura nos muestra y nos enseña que hay una victoria escatológica, que el Señor va a volver con poder. Y la iglesia que está pasando por este momento de dificultad va a ser glorificada en el poder del Espíritu Santo y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Y el reino que Él va a establecer no tendrá fin. Él es poderoso, hermanos. Él es poderoso. Nosotros somos débiles, pecadores, que necesitamos de su gracia. El 7 dice, echando toda vuestra ansiedad. No quiero que levanten la mano. Levanten la mano en el corazón. ¿Quién es ansioso acá entre nosotros? ¿Hay alguien que se anima a no tirar la piedra? ¿Verdad que todos?
somos ansiosos. ¿Y saben por qué somos ansiosos, hermanos? Porque somos pecadores. ¿Saben por qué somos ansiosos? Porque somos orgullosos y queremos tener el control de toda la situación. Queremos presentarnos delante de Dios. Mira Dios, mira lo que yo soy. Mira, tu hijo es más que yo, pero yo estoy ahí a la derecha. Y queremos ganarnos el favor de Dios sin su gracia, sin su poder. Y eso produce ansiedad. La ansiedad es querer controlar toda la situación. Y va a llegar un momento que los verdaderos cristianos se te va a ir la situación de tus manos y te vas a desesperar. ¿Verdad que cuando recibimos una situación que trasciende de nuestro control, nos desesperamos? Yo cuando me subo al avión, como yo no tengo el control, ¡ay, Señor! Cuando hay una enfermedad, algo que no podemos nosotros solucionar ni con nuestra plata, ¿verdad? Que produce ansiedad. Pero hermanos, no se preocupen, porque hay un Padre que tiene cuidado de nosotros. Y esa ansiedad, ¡pum!, desaparece. Cuando por medio de su palabra, yo entiendo que hay un Dios en los cielos que me ama, que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que yo experimente gozo, paz y alegría en medio de la tormenta. ¿Acaso el Señor no dijo, gozaos? Cuando las cosas estén medio complicadas, gozaos, alegraos. ¿Acaso los apóstoles no se alegraban por sufrir por causa del Señor? Y miren quién escribe esto. Pedro, el tipo más ansioso del mundo. Ay, Señor. Qué lindo sería predicar como Pedro y que se conviertan 3,000, ¿verdad? Qué lindo sería eso. Pero nos da gusto que las Escrituras hayan expuesto a Pedro como el peor de los pecadores. Le negó al Señor. Después el apóstol Pablo le retó. Era una persona débil, no refrenaba su lengua. Después se tuvo que acercar al Señor. Todo eso dice de Pedro. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Pedro fue transformado, hermanos, por el Evangelio. Pedro fue transformado. Y Pedro ahora saca toda esa ansiedad. ¿Por qué? Porque entendió que Dios es su proveedor. Dios proveyó. Y eso se ve en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios, hermanos, nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y toda nuestra ansiedad vaya a los pies de Dios. Qué lindo, hermano, cuando estamos ansiosos por una enfermedad y viene el doctor. Ya estamos más tranquilos, ¿verdad? La otra vez se rompió mi lavarropa y vino Héctor. Ya estaba más tranquilo ya. Porque él sabe arreglar eso. Yo tratando ahí de arreglar y medio macanada parece que dice. Y así somos nosotros. A veces queremos arreglar nosotros, hacer nosotros la obra de Dios y no invocamos a quien tenemos que invocar. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Y que esa sea la motivación para que nuestra ansiedad desaparezca. Así que hermanos, el objetivo es ser humildes y sumisos. Pero para que eso se vaya gestando en nosotros, nosotros debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios y llevar todas nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Avancemos. Verso 8. Ahora que ya estamos más tranquilos, ahora que ya no hay ansiedad, ahora el apóstol Pedro trae un equilibrio y dice, sed sobrios y velad. Hermanos, aquí toda la congregación está llamada a tener una mente lúcida, a no dormir en los laureles. Yo a veces le digo a los jóvenes, a los músicos, no miren en un lugar fijo, porque eso muestra que están en la luna. Tenemos que tener una mente lúcida, no una mente ebria. Y esa mente lúcida va a hacer que seamos personas despiertas en el hombre interior. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, porque estamos en una guerra. Y ese adversario se llama Satanás.
Aquí el apóstol Pedro dice que ese adversario se llama diablo. Y diablo significa el que acusa. El diablo se presenta delante de Dios y dice, Diego esto, Diego lo otro, Diego lo otro, Diego lo otro, Diego lo otro. Y el diablo también, con su doctrina demoníaca, influye en las mentes de los incrédulos para oprimir a la iglesia de Dios. Y para debilitar a la iglesia de Dios. Y para decirle a la iglesia de Dios, de balde está sufriendo. Mentira. Por eso Pedro dice que él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta frase león rugiente, hermanos, significa o puede dar a entender que por medio de esa doctrina diabólica el diablo tiene cautiva las mentes de los incrédulos y los incrédulos no tienen misericordia de la iglesia del Señor. Así como un león no tiene misericordia de su presa. Hermano, qué importante la doctrina. Qué importante no estar de aquí y para allá, bailando de doctrina en doctrina, sino establecernos en la verdadera doctrina. Porque en el verso 9 nos dice que a este diablo nosotros lo vamos a resistir firmes en la fe. ¿Se va entendiendo? Hermanos, ¿cómo yo peleo contra el diablo? Se acerca el mundial, hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mundial del 98? ¿Se acuerdan que perdimos? Chilaver, Chiquiarse, Gamarra. Hermanos, esa era una defensa. Esa selección paraguaya tenía una defensa. Bueno, la iglesia tiene que tener esa defensa. Nosotros no vamos a atacar al diablo. No. Nosotros vamos a rescatar a las personas con el evangelio. Nosotros resistimos al diablo. Defensa. Pero ¿cómo resistimos? Como con el león de Judá. Si él es el león, nosotros somos más leones que él. Porque le tenemos al león de Judá. Imagínense un león que acecha. Pero a ese león lo mira otro león con una mirada mayor. Esa es la iglesia. Y se da vuelta y el león se queda quieto. Le huele un poquitito y el león se queda quieto. Y después el león, que representa al enemigo, se va. Así resiste la iglesia. ¿Y cómo nos convertimos en esos leones que resistimos al diablo permaneciendo en las escrituras, hermanos? Conociendo a Dios por medio de las escrituras. Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos humildes y sumisos a causa de la ignorancia. Porque hay personas que son naturalmente humildes, pero su humildad, entre comillas, es a causa de la ignorancia. Dios no quiere ese tipo de humildad. Pero tampoco Dios no quiere que nosotros tengamos un orgullo por causa de la doctrina. No, ninguno de los dos opolos. Sino que Dios quiere que profundamente les conozcamos y eso viene a nuestra mente, pero eso va a pasar a nuestros corazones por medio de las pruebas. Porque son las pruebas lo que van a hacer posible que tu conocimiento doctrinal te quiebre en el corazón. Por eso sufre la iglesia, para que dejemos de ser orgullosos. La palabra fe ahí, mis hermanos, es la palabra pisti. Y los hermanos y los eruditos entienden que la fe es como una moneda que tiene dos caras. La primera es la fe objetiva. La fe objetiva significa todo el cúmulo de doctrina que surge del evangelio. No está desvinculado del evangelio. Yo no puedo estudiar cristología y todas esas materias muy bellas desvinculado del evangelio. Porque cuando yo entiendo la obra redentora de Cristo, en esa realidad, después yo le hago zoom a Cristo y le estudio a esa persona. Yo hago zoom en su obra y estudio esa doctrina. Entonces todas las doctrinas fundamentales provienen del evangelio. Eso se llama fe objetiva. Y nosotros debemos conocer nuestra fe. Ahora, también la fe es subjetiva. ¿Qué significa eso? Que esa fe, ese cúmulo de doctrinas, ahora pasan por el sujeto, pasan por mi mente. Yo las interpreto y yo me enamoro de Dios por medio de esas doctrinas. Y por medio de estas doctrinas yo tengo comunión con Cristo, con los hermanos e inclusive con los apóstoles. Porque somos parte de una gran familia. Hermanos, a veces
en la cristiandad se oyen cosas erróneas, no heréticas, pero erróneas. Dicen, nosotros no somos doctrinales, nosotros somos de Cristo. Pero no se puede conocer a Cristo sin la doctrina de los apóstoles. No se puede conocer a Jesús sin la enseñanza de los apóstoles, sin conocer el Evangelio y sin conocer las doctrinas fundamentales que surgen del Evangelio. Eso es permanecer firmes en la fe, conocer nuestra fe. Y las pruebas, cuando vengan, las vamos a resistir con el poder del Espíritu Santo porque estamos firmes en la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiere que le resistamos al diablo permaneciendo firmes en su palabra. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, el enemigo, a través de su enseñanza, tiene cautivas las mentes de los incrédulos, para que por medio de los incrédulos la iglesia sea oprimida y desanimada. Y de esa forma, mis hermanos, la iglesia, inclusive en este contexto, probablemente más adelante, sufrió una persecución feroz de muerte. Muchos de nuestros hermanos murieron. Por causa de su fe. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos vincula a Cristo. Nos vincula a la fe. Y ahí nosotros vamos sufriendo algún tipo de padecimiento, cada uno en su contexto, y Dios tiene el control de eso. No debemos compararnos entre nosotros a ver quién sufre más. No, que el Señor nos libre de esas locuras. Sino que cada uno está llevando su propia cruz. Cada uno, hermanos. Te casaste con la que te tenías que casar. El matrimonio que tenés es el que Dios planeó para que puedas vincularte más a Cristo. Y aunque el enemigo traiga a veces mucha molestia, hermanos, nosotros podemos permanecer firmes en Dios por su palabra. Yo amo a Dios, yo amo a su Hijo. Y como amo a Dios y amo a su Hijo, sufro a veces. Dije que no hay que comparar. Jamás como los grandes hombres de Dios. Pero como dijo Tomás, ¿verdad? No hay grandes hombres de Dios. Hay pequeños hombres con un Dios grande. Creo que eso robaste de Paul Washer, ¿verdad? Paul Washer dijo eso. Amén. 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, esta es la doctrina de las doctrinas. Esto es lo que debe golpear en nuestros corazones cuando nos despertamos, cuando desayunamos, cuando trabajamos, cuando comemos y cuando dormimos. Que el Dios de toda gracia nos llamó. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Dios es eterno. Dios es la misma eternidad. El Dios trino es eterno. Pero este Dios ahora se encarna y viene a la historia del hombre. ¿Para qué? Para salvar al hombre y llevarlo a la eternidad gloriosa, para tener una comunión eterna con Dios. Eso se llama gracia. Gracia es que Él nos llamó en Cristo para tener una relación eterna con nuestro Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo, y que la justicia, el gozo y la paz reinen en nuestras vidas, aún en medio de las tribulaciones. Y termina el texto, esta sección diciendo: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿por qué el cristiano sufre? ¿Por qué nosotros pasamos por diferentes circunstancias?
¿Por qué jóvenes a veces te rompen el corazón? ¿Por qué pastores sufren por los problemas de la iglesia? ¿Por qué nuestros matrimonios pasan conflictos? ¿Por qué, aún por causa de nuestra fe, podemos llegar a ser menospreciados por la sociedad? Todas esas cosas Dios las utiliza. Dios se vale de ellas con el propósito eterno de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Para eso están las pruebas. Para eso está el matrimonio. Para eso están los hijos. Para que vos, mi amado hermano, seas perfeccionado en el hombre interior. Que el hombre interior, así como ese óleo que se habló al inicio, pueda resplandecer. Que la vida de Cristo pueda traer esa realidad de la voluntad de Dios y seas perfeccionado en el hombre interior por medio de su palabra y de las circunstancias negativas de tu vida. Porque Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Afirme para que podamos tener estabilidad emocional. Que no nos despertemos un día en el tercer cielo y al siguiente día en el tercer infierno. Que podamos tener estabilidad emocional. Que el hombre interior toque todas las áreas de nuestra vida y estemos firmes, afirmados. ¿Para qué? Para que después podamos estar fortalecidos. Que podamos trabajar a Dios, que podamos trabajar para Dios con todas nuestras fuerzas. Pero para eso necesitamos ser afirmados y perfeccionados. Hermanos, Dios está haciendo una obra preciosa en tu corazón. Y cuando nosotros trabajamos para la obra de Dios, el Espíritu de Dios reposa en la debilidad del hombre. Y eso es algo fácil de predicar, complejo de vivirlo. Porque a través de las circunstancias, Dios quiere romper tu cascarón de fortaleza propia. Viste que a veces nosotros queremos, delante de los demás, demostrar éxito, fortaleza. Y vienen las pruebas y ¡pum! No, ahí no reposa el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa cuando la congregación, no solamente Dios, sino la congregación ve que sos un hombre débil como Pedro. Que Dios mostró todos sus errores, no todos, pero gran parte de los errores, lo mostró en la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando predique, el poder de Cristo repose sobre él. Hermanos, el poder de Cristo reposa en la debilidad humana. El poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Cuando yo reconozco y le digo, hermanos, oren por mí, porque estoy pasando una situación difícil. Eso me conecta con la iglesia y me conecta con Dios. Y es ahí donde el poder de Cristo opera para su edificación. Esa es la verdadera edificación. La verdadera edificación de la iglesia está en la debilidad de los hombres que Dios levanta con el poder de su Espíritu. Así que no tengas miedo, no tengamos miedo, porque yo tengo miedo a veces de mostrar mi flaqueza delante de ustedes, porque yo acá, predicador, hasta hoy me puse saco, hermano. Predicador poderoso, no, hermano. Que el Señor nos ayude a también mostrar esa debilidad. A veces los pastores tienen esta lucha, ¿verdad? Porque tienen que mantener un estándar, pero ese estándar no se mantiene en la justicia propia, se mantiene en la debilidad. Cuando el pastor abre su corazón a la congregación, se va la ansiedad. Así que fuerza, pastores, y fuerza, jóvenes, y fuerza a toda la iglesia. Que el Señor está haciendo una obra de perfeccionamiento, afirmándonos y fortaleciéndonos, y termina con estableciéndonos. Ahí, hermanos, el establecimiento es que nosotros estamos firmes en Cristo. Porque Cristo es nuestra roca, y ahora de corderito también podemos nosotros ser león que resiste al enemigo. El león no es para comernos entre nosotros, hermano. La presa no es tu hermano. El león es para resistir al enemigo
y entre nosotros somos corderos, un rebaño con un pastor. Ese pastor es Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro. Cerramos ya, hermanos, los saludos finales. Hermanos, acá el apóstol Pedro habla de Silvano. Qué hermoso esto. Y dice que es su amigo, su socio, su cuate, su compañero de milicia. Qué lindo tener un cuate, ¿verdad? Un amigo que es cristiano y que puede poner probablemente por escrito lo que Dios puso en el corazón de Pedro. Se entiende que esta carta tiene un griego muy elevado, Entonces probablemente los eruditos dicen que Silvano fue el que escribió esta carta, pero dictada por Pedro. Pero hermanos, aquí ustedes tenemos que entender estas cosas. A veces, hermanos, en una obra de arte, lo que comenzó se hace presente en el final. A veces si una canción empezó con una introducción, suele terminar con una introducción final, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pedro nos muestra el tema de toda la carta. ¿Por qué él escribió esta carta? Dice que él escribió esta carta amonestándonos y testificando, ¿qué dice? Que esta es la gracia de Dios en la cual estáis. Este es el propósito de la carta, la gracia de Dios. Dios mismo, por medio de su gracia, nos va conformando a la humildad de Cristo y firmes en su palabra. Después dice a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Marcos, Juan Marcos. ¿Se acuerdan? Juan Marcos, hermano. Bueno, los que entienden, hubo un conflicto con este hombre. Probablemente. Él fue al primer viaje de Pablo y Bernabé. Y fue también él con el entusiasmo de un joven. ¿Y qué pasó? No, esto es demasiado. No, esto es muy fuerte para mí. Y se fue. Abandonó. El apóstol Pablo le salió una vena así gigante acá. Bernabé le decía, Pablo, tranquilo, ya, amigo. ¿Qué? Pablo, bueno, su primer viaje misionero, se entiende, ¿no? Una vena así tenía Pablo, porque este inútil dejó la obra. Y que ni se le ocurra ir al segundo viaje, ni pise. Esa es la actitud de Pablo. Bernabé le dijo, Pablo. Entonces el Señor hizo un arreglo ahí, a veces un poco difícil de digerir, donde, bueno, Pablo fue por aquí y Bernabé fue por allá, en la obra, ¿no? Hermanos, este Juan Marco probablemente era mimadito. Dios quiere usar a los mimados también. Hermanos mayores, nosotros que somos los más mimaditos, Dios también nos quiere usar a nosotros. No sean tercos y orgullosos con los mimados. No sean celosos como los hermanos de José, por los mimaditos. Los papás tenemos que aprender a no mimar de más, ¿verdad? Tenemos que aprender inclusive de los errores. Pero a veces, ¿por qué es lo que se imita? Y otra vez, y yo acá. Y se entiende, y se entiende. Cada padre, cada situación es distinta. Por más que los padres sean distintos, el padre del primer hijo no es lo mismo que el padre del último hijo. Es así. Así que, hermanos mayores, ¿verdad? Yo calculo que era medio mimado, ¿verdad? Es una interpretación personal. Rechácenla si quieren. Ahí habló Rubén. Bueno, ahí habló Rubén. Bueno, ahí habló. Ay. Voy a tomar agua. Hermanos, no solamente vemos el Evangelio en Pedro, en Juan, no solamente vemos el Evangelio en hombres fuertes y rudos, en intelectuales como Pablo, sino que también vemos el Evangelio
en un hombre débil y simple, miedoso, mimado, como Juan Marcos. Hermanos, ¿Dios usó a Juan Marcos? Si ustedes abren su Biblia, primero Mateo, después ¿quién viene? Ese hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Cristo. Y esa carta resplandece más de 2000 años hasta hoy en día. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ya al final de sus días dice: tráiganme a Marcos, qué útil que es para el ministerio. Al principio le tiró, ¿verdad? Pero después que el mismo Pablo también fue creciendo en la gracia de Dios y dijo: traigan a ese hombre que es útil para el ministerio. Qué precioso. ¿Cuántos Juan Marcos hay acá? No levanten la mano. Y hermanos, el último verso dice: saludarse con amor. Y acá vemos la gracia de Dios. La gracia que habló en el verso 12, ahora se hace real en estas últimas palabras de Pedro. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. La gracia que está en vosotros es Jesucristo que está en vosotros. La gracia es una persona que se llama Jesús, quien murió y resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te arrepentís de tu pecado, la justicia de este Dios, esta gracia va a venir a tu vida y te va a justificar y te va a hacer perfecto delante de Dios, porque ya estás cubierto por la sangre de Cristo. Y ahora vas a entrar en un proceso de santificación para que la humildad de Cristo y la firmeza de Cristo ahora sea tu humildad y sea tu firmeza por la palabra mediante el Espíritu. Y prepararnos para el gran encuentro en la parucía de nuestro Señor. Cerramos con una conclusión final. Hermanos, jóvenes, que todos nosotros podamos revestirnos. Jóvenes, revístanse de la humildad de Cristo. Permanezcan firmes en la fe. Conozcan su Biblia. Conozcan el Evangelio. Conozcan las doctrinas que se desprenden del Evangelio, para que Dios pueda producir en vosotros una sujeción, como leímos hoy, a los pastores. Pastores, sean humildes, sean mansos, sean sencillos, porque así es su príncipe, Jesús. Y que realmente Jesús pueda obrar trayendo el gozo, la paz que provienen del Evangelio. Y congregación, iglesia, que podamos crecer en la gracia. Porque la gracia descendió y esa gracia se ha manifestado en Jesucristo. Jesucristo es nuestra motivación. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es aquel que murió y que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que ahora todos nosotros podamos vivir en la libertad del Espíritu. Y que tu matrimonio sea para la gloria de Dios. Y que tu trabajo sea para la gloria de Dios. Y que inclusive una enfermedad sea para la gloria de Dios. E inclusive los padecimientos sean para la gloria de Dios. Hermanos, Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Vayamos a nuestras casas felices y contentos, porque Jesucristo es aquel que reina primeramente en nuestros corazones y también en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino también en el cosmos entero. Y que podamos revestirnos de Él, que podamos estudiar este libro profundamente y que este libro
toque nuestros corazones. Abrazar este libro, porque aquí está la doctrina de los apóstoles. Aquí está la revelación del Evangelio. Aquí están las doctrinas que todos nosotros debemos estudiar para permanecer firmes en la fe. Y de la misma forma, si estás pasando una circunstancia difícil, si estás pasando por algo que está afligiendo tu corazón, sé sincero, abre tu corazón. No escapes al cascarón del orgullo. Que el Espíritu Santo rompa ese cascarón y que a través de esa situación Dios haga que tu corazón sea más blandito. Que las mujeres puedan ser mujeres llenas de Dios, llenas de Cristo, para que sus casas sean un adorno del Evangelio. Que los varones podamos amar todas las cosas, amar a nuestras esposas, porque Cristo nos amó primero. Dios está con nosotros, hermanos. Dios es todo lo que nosotros necesitamos y nuestro Padre nos proveyó a Jesucristo. Así que, hermanos, revistámonos de humildad y permanezcamos firmes en la fe para la gloria de su nombre. Oramos en esta mañana.